La mayoría de las naciones tienen pocos siglos de historia. Algunas ostentan gran poderío. Unas cuantas pueden presumir de antigüedad. Pero existe un caso que desafía toda categorización conocida. China no razona como un estado convencional ni actúa como uno. Cuando el resto del mundo intenta aplicarle las normas que funcionan en cualquier otro lugar, simplemente no encajan. Y la razón es profunda. China no es una nación que finge tener civilización. Es una civilización que adoptó la forma de una nación. Durante los últimos 200 años, Occidente ha repetido las mismas preguntas una y otra vez. ¿Cuándo adoptará la democracia? ¿Cuándo abrirá su sistema político? ¿Cuándo comenzará a razonar como un Estado-nación moderno? Y cada década, la respuesta china ha sido la misma: no. No por terquedad ni por atraso, sino porque la pregunta en sí carece de sentido desde la perspectiva china. Es como preguntarle a un árbol cuándo aprenderá a nadar. El árbol no se niega a nadar. Simplemente no es un pez. Entonces, ¿qué es China en realidad si no es simplemente otro país en el mapa? Antes de comenzar, si te interesa entender la geopolítica desde una perspectiva diferente y descubrir cómo la historia moldea el presente, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ningún análisis. Ahora sí, empecemos. Para comprenderlo, conviene partir de lo que la mayoría considera normal: el Estado-nación. Francia, Alemania, Brasil, Nigeria, todos nacieron en los últimos pocos siglos. Tienen fronteras definidas, pasaportes, leyes que determinan quién pertenece y quién no. La legitimidad política proviene de alguna forma de consentimiento, ya sea mediante elecciones o constituciones. La idea central es que la población acuerda, en teoría, ser gobernada. Este modelo surgió en Europa tras el Tratado de Westfalia en 1648. Se expandió por el mundo entero y se convirtió en el estándar de lo que se supone que debe ser un país. Ahora bien, China no nació hace 300 años. Existe en una forma reconocible desde hace más de 2000 años. Sus fronteras se han desplazado, las dinastías han cambiado, los nombres se han transformado, pero la identidad central ha permanecido intacta. El politólogo Martin Jacques, en su obra Cuando China domine el mundo, describe a China como un estado civilizatorio, no una nación que intenta comportarse de manera civilizada, sino una civilización real que fue moldeada en la forma de un país moderno porque el mundo así se lo exigió. ¿Cuál es la diferencia? Un Estado-nación se define por fronteras y leyes. Un Estado civilizatorio se define por cultura, continuidad y memoria. El primero obtiene su poder de las instituciones, el segundo, de la historia. Uno piensa en ciclos electorales, el otro piensa en siglos. Cuando Zhou Enlai, premier chino, fue consultado en la década de los 70 sobre su opinión respecto a la Revolución Francesa de 1789, supuestamente respondió: «Es demasiado pronto para saberlo. Eso no es una broma, es la escala temporal bajo la cual opera China. El modelo del Estado-nación asume que la historia es ruido de fondo. Los estados civilizatorios la tratan como un sistema operativo. No se reescribe, se ejecuta sobre ella». Entonces, si China es esta civilización milenaria, ¿por qué adoptó la apariencia de un país? La respuesta es simple: no tuvo otra opción. En el siglo XIX, el mundo era gobernado por imperios europeos que no reconocían civilizaciones, sino fronteras, tratados y cañoneras. Cuando Gran Bretaña llegó con sus buques de guerra durante las guerras del opio, China no podía responder diciendo que era una civilización y no un país. A Occidente eso no le importaba, así que China se adaptó. Adoptó el disfraz, trazó fronteras, firmó tratados, ingresó a las Naciones Unidas, comenzó a llamarse República Popular China y aprendió el lenguaje de la soberanía estatal. Pero por dentro nunca dejó de ser una civilización. El académico chino Zhang Weiwei describe a China como un estado civilizatorio y argumenta que es el único lugar del mundo donde una civilización antigua y un estado moderno coexisten en el mismo cuerpo. Europa tuvo muchas civilizaciones: Grecia, Roma, los celtas, las tribus germánicas, pero ninguna sobrevivió como entidad política unificada. Se fragmentaron y dieron origen a Francia, Alemania, Italia y España. China tomó el camino opuesto. Comenzó como múltiples reinos pequeños y durante miles de años se fue fusionando en uno solo. Esa fusión continúa vigente. ¿Qué hace concretamente a China un estado civilizatorio y no simplemente un país muy antiguo? 3 elementos:
la continuidad de su escritura, los ciclos dinásticos y la burocracia. Primero, el idioma. China ha utilizado la misma familia de escritura durante más de 2000 años. Una persona en China hoy puede tomar un texto de la dinastía Han, escrito alrededor del año 200 a.C., y leerlo. No con facilidad ni perfección, pero es legible. La gramática resulta extraña y el vocabulario es arcaico, pero el sistema de escritura sigue siendo reconocible. Compárese eso con Europa. Intente leer inglés antiguo de hace 1000 años y verá que resulta prácticamente otro idioma, porque en esencia lo es. Esta continuidad tiene enorme relevancia. Significa que en China el pasado no es mítico sino accesible. Las ideas de Confucio, quien vivió hace 2500 años, no son historia antigua, son parte del código cultural que se sigue referenciando hoy. Cuando un dirigente chino habla de armonía, unidad o la importancia del orden, no está improvisando, está recurriendo a un guión que lleva milenios en funcionamiento. La historia no es algo que se estudia, es algo dentro de lo cual se vive. Segundo, los ciclos dinásticos. Esto es algo que los occidentales encuentran desconcertante. China espera colapsar, no permanentemente, pero sí de manera periódica. Una dinastía surge, gobierna bien, se corrompe, pierde legitimidad y cae. Una nueva toma su lugar y el ciclo se repite. Este patrón se ha desarrollado durante 2000 años. Los Han, los Tang, los Song, los Ming, los Qing, todos ascendieron y cayeron. El colapso de una dinastía nunca se interpretó como el fin de China, sino como un desorden transitorio. El imperio podría fracturarse en estados de caudillos, pero la reunificación siempre fue el objetivo. La unidad no era una esperanza, era un destino. Esto está vinculado al concepto del mandato del cielo. No es una noción religiosa en el sentido occidental, sino política. El gobernante posee legitimidad mientras mantenga el orden y sirva al pueblo. Si sobrevienen desastres, si la corrupción se expande, si el caos irrumpe, es señal de que el cielo ha retirado ese mandato. La rebelión se vuelve justificada no porque la gente anhele libertad, sino porque el sistema se ha quebrado y necesita ser restaurado. La meta no es construir algo nuevo, sino reparar lo roto y retornar a la armonía. Esa mentalidad permanece arraigada en la política china contemporánea. El Partido Comunista no justifica su dominio diciendo que ganó unas elecciones, sino que restauró el orden tras un siglo de caos. El mensaje es el mismo: trajimos unidad, pusimos fin al desorden, tenemos el mandato. Tercero, la burocracia. Durante más de 1000 años, China funcionó mediante un sistema meritocrático de servicio civil conocido como el examen imperial. Para acceder al poder, no era necesario nacer en la familia correcta, sino aprobar los exámenes. Estas pruebas eran brutales. Evaluaban el conocimiento de los clásicos confucianos, el derecho, la poesía y la gobernanza. Solo alrededor del 1% de los candidatos superaba los niveles más altos. Pero quien lo lograba podía ascender desde una aldea campesina hasta la corte del emperador. Este sistema comenzó en la dinastía Sui, alrededor del año 600 de la Era Común, y perduró hasta 1905, es decir, más de 1300 años. ¿Qué produjo? Una clase de burócratas ilustrados que eran leales no a un rey sino al sistema mismo. Los emperadores llegaban y se iban, las dinastías ascendían y caían, pero la burocracia resistía. Incluso cuando los mongoles conquistaron China y fundaron la dinastía Yuan, conservaron el sistema de exámenes, porque comprendieron que la burocracia era lo que realmente sostenía al país. Los gobernantes importaban menos que el sistema. Esto sigue siendo válido hoy. El Partido Comunista Chino opera como una burocracia moderna. La membresía se gana mediante educación, exámenes y evaluaciones de desempeño, y los líderes son seleccionados internamente, no por voto popular. No es una monarquía ni una democracia. Es una tecnocracia con una plantilla de 2000 años de antigüedad. Aquí reside la tensión fundamental. Externamente, China parece un país normal. Tiene bandera, asiento en las Naciones Unidas, embajadas y acuerdos comerciales. Participa en el juego de la diplomacia internacional, pero internamente opera como guardiana de una civilización. Cuando China habla de Taiwán, no habla simplemente de territorio, habla de unidad civilizatoria. Taiwán no es una provincia separatista en términos meramente legales, es un fragmento del todo que debe ser reintegrado. Occidente percibe autoritarismo, China percibe supervivencia. Esta doble identidad es la clave para comprender a la China moderna.
Hacia afuera habla el lenguaje de la soberanía, hacia adentro aplica la lógica de la continuidad. No está mintiendo, está traduciendo. Una vez que se comprende a China como estado civilizatorio, muchas cosas adquieren sentido. ¿Por qué es tan sensible ante la fragmentación? Porque las civilizaciones que se dividen no sobreviven lo suficiente para debatir sobre ideología. ¿Por qué planifica en décadas en lugar de años? Porque su punto de referencia no son las últimas elecciones, sino los últimos 2000 años. ¿Por qué rechaza los derechos humanos o la democracia al estilo occidental? Porque desde la perspectiva china, esas son preocupaciones secundarias. La preocupación primaria es el orden, la estabilidad y la unidad. Occidente pregunta, ¿es esto justo? ¿Es esto libre? China pregunta, ¿esto preserva la civilización? No son la misma pregunta. Occidente opera bajo el supuesto de que el valor político más elevado es la libertad individual. China opera bajo el supuesto de que el valor político más elevado es la continuidad colectiva. Ninguna de las dos partes va a convencer a la otra porque ni siquiera están jugando el mismo juego. Y hay que ser honestos, este modelo tiene costos. Un Estado civilizatorio prioriza el orden por encima de la disidencia, acepta la coerción como herramienta de preservación, suprime historias alternativas y castiga la fragmentación. Para quienes valoran los derechos individuales, la libertad de expresión o el pluralismo político, este modelo no resulta atractivo, y eso es comprensible. Pero el modelo también produce algo que Occidente tiene dificultades para generar: continuidad. China ha sobrevivido durante más de 2000 años. Ha sobrevivido imperios, invasiones, hambrunas, guerras civiles y revoluciones, y sigue aquí. No es casualidad, es el resultado de un sistema que trata la supervivencia como el valor supremo. Se puede estar en desacuerdo con ese valor, rechazarlo incluso, pero no ignorarlo. Porque mientras Occidente ha construido democracias que duran algunos siglos, China ha mantenido en funcionamiento una civilización que lleva milenios. China no piensa como un país, piensa como una civilización. Y mientras el mundo no comprenda eso, seguiremos formulando las preguntas equivocadas y sorprendiéndonos con las respuestas. Un aspecto que pocas veces se menciona cuando se analiza a China es el papel que juega la geografía en su identidad civilizatoria. China no es simplemente un territorio grande, es un territorio que funciona como un ecosistema cerrado. Rodeada al oeste por las montañas más altas del mundo, al norte por desiertos y estepas inhóspitas, al sur por selvas densas y al este por el Océano Pacífico, China desarrolló durante milenios una cultura relativamente aislada del resto del mundo. Ese aislamiento no fue una debilidad. Fue el laboratorio donde se forjó una identidad tan profunda y cohesionada que ninguna invasión exterior logró disolver del todo. Los mongoles conquistaron China, pero terminaron siendo absorbidos por ella. Lo mismo ocurrió con los manchúes. China no fue conquistada culturalmente por sus conquistadores. Los conquistadores fueron absorbidos culturalmente por China. Eso no le ha sucedido a prácticamente ninguna otra civilización en la historia. Otro elemento que merece atención es la relación que China tiene con el concepto de humillación. Entre los años 1840 y 1949, China atravesó lo que los historiadores y el propio gobierno chino denominan el siglo de humillación. Durante ese período, potencias extranjeras como Gran Bretaña, Francia, Japón y Rusia le impusieron tratados desiguales, le arrebataron territorios y la obligaron a conceder privilegios que ningún Estado soberano hubiera aceptado voluntariamente. Para una civilización acostumbrada a verse a sí misma como el centro del mundo, esta experiencia fue profundamente traumática, y ese trauma no ha sido olvidado. Está incorporado en la narrativa oficial del Estado, en los libros de texto escolares, en los discursos de los líderes. Comprender que gran parte de la política exterior china actual está motivada por el deseo de nunca volver a experimentar. Esa vulnerabilidad es fundamental para entender decisiones que desde afuera pueden parecer agresivas o desproporcionadas. La relación de China con el tiempo también se manifiesta en su modelo económico. Mientras que las democracias occidentales tienden a diseñar políticas pensando en el próximo ciclo electoral, generalmente de 4 o 5 años, el gobierno chino ha implementado planes de desarrollo que abarcan décadas enteras. El Plan de Desarrollo de la Inteligencia Artificial publicado en 2017, por ejemplo, proyecta objetivos hasta el año 2030. La iniciativa de la Franja y la Ruta,
que busca conectar Asia, Europa y África mediante infraestructura financiada por China, es un proyecto concebido para desplegarse a lo largo de generaciones. Esto no es simplemente planificación estratégica eficiente. Es el reflejo de una mentalidad civilizatoria que evalúa el éxito no en trimestres fiscales, sino en décadas, y que considera perfectamente razonable invertir hoy en frutos que quizás no se cosechen hasta dentro de 50 años. La cuestión del idioma también tiene una dimensión geopolítica que suele pasarse por alto. El chino mandarín, impulsado como lengua nacional desde la fundación de la República Popular, ha funcionado como una herramienta de unificación civilizatoria en un país donde se hablan cientos de dialectos y lenguas regionales. Alguien de la provincia de Cantón no comprende naturalmente a alguien de Shanghái si ambos hablan sus dialectos nativos, pero ambos comparten la escritura. Los caracteres chinos no representan sonidos sino significados, lo que significa que el sistema escrito trasciende las diferencias fonéticas regionales. Esta característica única convirtió a la escritura en un pegamento civilizatorio durante siglos, permitiendo que funcionarios de distintas regiones del imperio se comunicaran por escrito, aunque no pudieran entenderse de palabra. Es difícil encontrar un paralelo semejante en cualquier otra parte del mundo. Si este análisis te hizo ver el mundo desde una perspectiva completamente nueva, dale like a este video y suscríbete al canal para más contenido sobre geopolítica, historia y las fuerzas que están redefiniendo nuestro mundo. Nos vemos en el próximo video donde seguiremos explorando las ideas que están transformando nuestro futuro.